Pues nuevamente, muchas gracias, bienvenidos, muy buenas tardes. A nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, un gusto que nos puedan acompañar hoy en una sesión por demás interesante en este programa de investigación y postdoctorado en bioética, en la cual uno de los ejes principales de la agenda de la UNESCO de Derechos Humanos y Bioética, pues es el tema del consentimiento informado, una parte muy importante donde se trabaja desde el punto de vista médico, jurídico, ético, sobre aquello que debe contener el consentimiento informado, las características. Y bueno, para esto me da muchísimo gusto poder contar con el apoyo de siempre de una gran amiga y colega como lo es Mónica Patricia Campos Villaseñor, quien nos va a hacer el honor de ser nuestra ponente de este tema. Y pues simplemente mencionar algunos aspectos curriculares de nuestra invitada, mencionar que ella es licenciada en Derecho con estudios de bioética por la Universidad Anáhuac, México Norte. Tiene estudios de posgrado en Derechos Humanos por la Universidad Castilla-La Mancha en España. Ha participado en diversos cursos y formación en distintas universidades a nivel nacional, entre ellas el ITAM, Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, asimismo como en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, muchos años como servidora pública en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, e igualmente profesora y ponente en diversos foros importantes como la Universidad Iberoamericana, la Secretaría de Salud, el ISSSTE, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional de Psiquiatría y la Escuela Mexicana de Medicina, entre otras actividades más. Así es que bueno, pues no me resta más que agradecerle nuevamente a Patti el que nos acompañe en esta sesión. Bienvenida, Patti, te cedo el uso de la voz y siempre escucharte con toda atención es un placer. Adelante y bienvenidos todos. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por su presencia y su puntualidad, doctor Arellano. Un honor estar aquí con doctores y abogados interesados en la bioética. Bueno, pues como el doctor Arellano nos comentó, vamos a platicar sobre el consentimiento informado. Para comenzar, quiero contarles la historia de Elena. Elena es una persona indígena tzotzil monolingüe que acudió a una clínica rural porque presentaba un dolor abdominal crónico con sangrado y a la auscultación del médico detecta un bulto. Y entonces el médico ¿Se trabó o soy el único que no escucha? No, ¿verdad? ¿Sí se trabó? Se trabó, sí. Ok, Sí, no se escucha. perfecto. Muy bien. Voy a tener problemas de conexión. Ahorita ya se vuelve a conectar. Nuestra ponente, como les decía, una gran experta, desde hace muchos años ha manejado estos temas, tanto en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y esta parte, como mencionaba al principio, con la visión jurídica, médica, la parte específica de la bioética, sobre todo el tener las bases importantes de qué es el consentimiento informado. Y bueno, pues un tema por demás importante en este programa de investigación y postdoctorado en bioética. En lo que se conecta nuestra invitada, comentarles que estamos ya por confirmar la universidad que será nuestra sede para el cierre académico de este programa en julio del próximo año en España.
Yo creo que la siguiente semana les daré ya con precisión qué universidad es la que nos va a albergar, platicándoles un poquito el proyecto para aprovechar estos minutos. Si hay alguna pregunta, alguna duda también. Se tiene que entregar un trabajo de 20 cuartillas al final del programa, regresando del Congreso de España. Y pues será entregado, es un tema que ustedes lo eligen, cualquiera que sea de su interés. Solamente lo que les pedimos es que tenga este enfoque bioético y que se puedan implementar los temas que, pues vamos a estar tratando, que vamos a estar tratando aquí durante la sesión. Entonces, pues bueno, ya les comentaremos quién será el coordinador del programa para que pues, los pueda orientar y les pueda hacer llegar eh, algunos lineamientos para su artículo. Y pues bueno, el formato es Congreso Internacional. Ustedes serían ponentes. Ojalá que todos y todas puedan asistir. Al igual que en el postdoctorado en Derechos Humanos, vamos a trabajar en grupo para pues, llegar al mismo hotel sede, la misma, eh, si es posible, vuelos, conexión de vuelos y todo esto, días y demás, para poder participar en este evento internacional, en el cual, pues, como les mencionaba, el formato es de congreso. Ustedes serían ponentes. Eh, en la parte del Congreso, eh, pues normalmente lo que se hace es, se da el tema con otros invitados, profesores europeos. Tengo entendido que los trabajos de mayor relevancia en esta materia se están siendo realizados en España. Son de los países que más han evolucionado en este tema de la bioética y pues bueno, ya les daremos la información, yo calculo la próxima semana, para que ojalá con tiempo podamos ir organizando y nos daría mucho gusto que pudieran estar todos y todas como ponentes internacionales en este foro. Em, Sergio, una pregunta. ¿Todavía no Adelante. se tienen definidas las fechas para esta presentación del Congreso? Todavía no, yo creo que espero la próxima semana, ya que nos confirme la universidad sede, les daríamos en cuanto lo tengamos de inmediato las fechas. Pero sería julio, eso sí, el Ok, mes sería julio, y ya nada más calcular unos 3 días, que es la parte del Congreso, y bueno, ahí pues un poco el tema de la bienvenida, que es un día que no tenemos actividad, y el cierre, que básicamente es para efectos de la graduación académica. ¿Sí? Pero de yo creo que acuerdo. la próxima semana ya lo tenemos. Perfecto, muchas gracias. No, al contrario. Pati, te perdimos, ya Sí, estábamos platicando por perdónenme. acá. No Si te se preocupes. escucha, mil disculpas. Acá llueve y tengo problemas con la conexión, mil disculpas. No, al contrario. Bueno, les comentaba que Mateo se entera de lo que tiene Elena y le dice que más o menos lo que el médico le comentó, pero el médico se da cuenta que no le explica, no le da la información adecuada, no es completo lo que le está diciendo. Y María no dice nada. María se queda callada. María tiene, como ustedes verán, la cara agachada, no comenta nada. Y entonces Mateo toma la carta de consentimiento informado y dice, yo firmo por ella, yo tomo aquí las decisiones, yo soy el esposo y yo decido. La pregunta es, doctores, me gustaría que abrieran sus micrófonos y que esto no sea un monólogo, sino una cuestión que podamos compartir. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, Sí, perfecto. sí, perfecto. Eh, ¿Se puede, sí se puede, el marido puede firmar el consentimiento en nombre de su esposa, doctor Javier Ávila? Perdón. Me parece que pues el consentimiento informado es justamente, tiene que firmarlo
en este caso el paciente, siempre y cuando pues sea menor de edad tendría una excepción, o también que tuviera algún problema a nivel de sus facultades mentales, entonces me parece que en realidad no puede firmarlo. Exacto. Doctor Vega Malagón, buenas noches, qué gusto. No se escucha, doctor, no se escucha. No se escucha, doctor. ¿Puede abrir su micrófono, por favor? A ver, ¿ahí me escuchan? Sí, gracias, doctor. Sí, sí, efectivamente, Pati, el consentimiento informado es un proceso que se firma, que hay durante toda desde que la paciente entra por primera vez con el médico, ahí empieza el proceso de consentimiento informado, y quien debe de firmarlo, pues es la paciente, y si hay incapacidad, quien lo debe de firmar es algún tutor, pero normalmente solamente lo firma el tutor cuando son menores de edad o cuando son grupos vulnerables, pero normalmente esa es una de las grandes causas por las que llegan a quejarse acá en la Comisión de Arbitraje Médico, de que hay deficiencias en la firma de consentimiento informado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Efectivamente, pues no, el médico no puede intervenir de ninguna manera sin el consentimiento informado porque sería inválido. Entonces, no puede, no se debe, permítanme un segundo, no está permitido, no es lícito, no es seguro, no es ético, no es compatible con los derechos humanos. ¿Por qué? Dejó de compartir, ¿verdad? ¿Qué? Bueno, pues quisiera yo saber, doctora Nicté Camacho, el motivo del por qué sería, por qué el esposo no puede otorgar el consentimiento, además de lo que ya nos comentó el doctor Vega Malagón. O es porque no es, O doctora Areli Romo Cabrera. o es por ejemplo, el que puede por ahí. Que Bueno, es yo no soy del campo, del ámbito del derecho ni de la medicina. Sin embargo, entiendo que el consentimiento informado es una decisión personal. Por tanto, es justo, en este caso, la persona en cuestión quien debe de tener plena conciencia de lo que implica esta decisión y firmarla personalmente y de manera autógrafa. Eso es lo que entiendo. Yo tengo un consentimiento informado y lo firmé frente a notario, y yo lo firmé ahí, y me parece que también me pidió los datos de mi médico en ese momento. Eso es lo Muy que podría bien, compartir. efectivamente. El motivo por el cual es porque en este caso la autonomía no puede ser anulada por cultura, por género, por lengua o por el poder, porque la integridad corporal no puede ser negociada y porque sin la comprensión plena no se puede llevar a cabo ninguna intervención, procedimiento, prueba o tratamiento. Con este caso quise iniciar esta plática antes de adentrarnos en lo que es el consentimiento informado. Así entendemos que el consentimiento informado no es un papel, no es una firma, no es un trámite, pero tampoco es un Esto es obstáculo, para Moca mañana, es esto es una para Jalisco. cosa. Tiene el Como micrófono bien lo dijo el abierto, doctor Vega doctora Malagón, Nicte. se trata de un derecho, es respeto a la autonomía y a la dignidad de las ¿Ahorita personas. está hablando del de Sally? El doctor Vega Malagón, si gusta, Nicte Camacho, cerrar su micrófono un momentito para que no haya ruido, por favor. El doctor Vega Malagón nos adelantó que el consentimiento informado es un proceso, no nada más es un acto, es un proceso de diálogo, comprensión y decisión, pero que se comparte entre el paciente y los profesionales de la salud. Y esto para garantizar ética segura y centrada a la persona, en la persona. La- el, el consentimiento informado implica informar para que el paciente pueda decidir. El médico debe de respetar esa libertad, proteger la dignidad, y todo esto va a fortalecer la confianza y a humanizar la atención.
Así entendemos que es de acuerdo con la Guía Nacional para la Integración y Funcionamiento de los Comités Hospitalarios de Bioética de la Comisión Nacional de Bioética de la Secretaría de Salud. Entendemos que el consentimiento informado es la manifestación de la actitud responsable y bioética del personal médico de investigación en salud que eleva la calidad de los servicios y que garantiza el respeto a la dignidad y a la autonomía de las personas. Así, el consentimiento informado se sostiene con los siguientes principios éticos y bioéticos. ¿Alguien me podría decir, doctora Nicté Camacho, Alma Becerril, Luis Fernando Barragán Maza, por favor participen? Yo pudiera considerar que el consentimiento informado se sostiene principalmente en el respeto a la autonomía, Exacto. bueno, tanto de parte del médico, del personal de salud, pero principalmente del paciente y de su núcleo de apoyo. Muy bien, muy bien. Doctor Luis Fernando Barragán Maza, ¿algún otro elemento bioético y ético? Pues mire, la autonomía, pero aquí en la vida real, el consentimiento informado, como usted bien dijo, siempre lo vimos como un papel que firmara el paciente. Eso generó muchísima confusión y conformismo por la grey médica. Yo soy médico y soy abogado. Aquí mi pregunta sería más allá de eso. ¿Y por qué la Comisión Estatal o la Comisión Nacional de Bioética no ha hecho un formato, ¿sí?, de consentimiento informado? Porque acuérdese que hay distintas capacidades, distintos pensamientos, distintas formas de pensar, distintos grados académicos, distintos interpretación, y al final del camino ese fue el error de ver el consentimiento informado como un trámite y no como un proceso. Entonces, a mí de nada me sirve explicarle a una persona: usted en cada procedimiento quirúrgico que se vaya a realizar, usted puede perder la vida, puede quedar incapacitado, y eso sería agresión. Entonces, ¿cuáles van a ser los parámetros? Yo lo entiendo, y esto es algo que a mí es un tema personalmente muy importante, porque estoy tratando de hacer un consentimiento informado que cumpla con todos los parámetros de la bioética y los derechos humanos. Ese es mi trabajo de investigación. Pero aquí, pues la pregunta es a usted, es ¿cómo le hacemos para que todo mundo entienda el consentimiento informado como usted lo está planteando o como la bioética lo plantea? Porque no se acoge a la realidad. Imagínense en la Sierra de Zongolica o en la Sierra Chapaneca, ¿entenderán ese consentimiento que están proponiendo? Ese es mi cuestionamiento y mi aportación. Gracias, maestro. Fíjese, doctor, licenciado Barragán Maza, muy interesante su pregunta y espero que al final de la plática pueda yo dilucidar esos cuestionamientos que son muy interesantes. No se los voy a dar, no le voy a dar el fin de la plática, vamos a realizarla y espero poder satisfacer esas dudas y retomarlo. Me voy a ir más rápido. ¿Puedo Los intervenir? principios éticos y bioéticos, como bien lo dijeron, es la autonomía personal, la beneficencia y no maleficencia, la justicia. Y no sé si ustedes recuerdan los principios bioéticos, precisamente son los mismos. Los principios bioéticos de Duchamp y bueno, de los padres de la bioética que referían precisamente la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia, que son principios bioéticos. Pero en el caso del consentimiento informado también vamos a encontrar la integridad física y psíquica y sobre todo la dignidad. No porque en la bioética no se consideran, sino que se subsume como tal, pero en este caso el consentimiento informado debe de ser siempre procurando la dignidad de las personas. No olvidemos que la autonomía solamente se puede ejercer si tenemos el consentimiento informado pleno, si no tenemos la información plena.
De otra manera, la autonomía no está viciada. ¿Hasta aquí tienen alguna duda con relación a estos puntos? ¿No? Continúo. Me gustaría que abrieran sus cámaras para poderlos ver. Yo voy moviendo aquí mis Nuri Villaseñor, doctor Vega, Hermes, doctor Luque, Araceli, Alejandro, me gustaría verlos. ¿Cuáles son los elementos esenciales del consentimiento informado? Bueno, pues es la información en sí, la capacidad, algo que acaban de preguntar, la capacidad, porque no podemos presumir que nos están entendiendo, tenemos que comprobar que nos entienden. Tenemos que ver la evaluación de competencia clínica, es decir, que la persona sí está comprendiendo bien lo que le estamos diciendo. Y esta capacidad progresiva con relación a niños, niñas y adolescentes. La voluntariedad, que es la decisión de libre acción, la ausencia de manipulación y sobre todo el derecho a la revocación. La autenticidad, que sea una manifestación expresa de la voluntad, que no haya coerción, que sea verbal y escrita. Y además, como ya lo hemos visto, es un acto personalísimo del paciente. No puede alguien decidir por nosotros y vamos a ver algunas excepciones y algunos casos. Debe de estar documentado. Esto se debe de integrar al expediente clínico. Debe de tener un formato específico y validado por 2 testigos. Ahorita vamos a verlo y es con relación también al cuestionamiento que me hacían. Proporcionalidad. La información debe de ser proporcional e informativa de acuerdo con el riesgo. A mayor inversión exige mayor riesgo explicativo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un médico va a realizar algún acto médico que vaya a ser invasivo y que ponga en peligro la vida, como es una cirugía que estamos bajo anestesia, etcétera, se tiene que informar de manera muy detallada cuáles son los riesgos, los beneficios, etcétera, muy, muy claramente. Debe de tener privacidad. Esto es muy importante y lo vamos a ver también más adelante. La protección de los datos sensibles es importantísimo. La confidencialidad es reforzada y debe de apegarse a un cumplimiento normativo. Y obviamente especificidad. Nada de llenar, nada de requisitar consentimientos informados en blanco. La autorización es individualizada por procedimiento. Y vamos a ver algunos ejemplos más adelante. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Bien, pero quiero que quede muy claro que el consentimiento informado es un derecho humano fundamental reconocido por toda una arquitectura jurídica. Les hice llegar a través del doctor Arellano Rabiela documentos legales que voy a obviar para que ustedes los lean. Porque atender al estudio de cada uno de esos documentos nos llevaría una clase por cada documento para su análisis profundo. En ese entendido, únicamente me voy a permitir mostrarles una pirámide de lo que las normas sobre consentimiento informado podrían ver. El bloque de constitucionalidad, la Constitución, los tratados internacionales y la interpretación vinculante de la Suprema Corte de Justicia. Aquí en el bloque de constitucionalidad vamos a ver la Constitución en el artículo primero, cuarto, quinto. Podríamos sexto, podríamos el 22, dependiendo de la interpretación jurídica que le demos. Los tratados internacionales que les hice llegar y la interpretación vinculante de la Suprema Corte de Justicia, que es casuística. Tenemos legislación nacional, la Ley General de Salud, los códigos, Código Civil, Código Penal, los reglamentos, las normas oficiales mexicanas, las guías clínicas autorizadas por la COFEPRIS y el soft law internacional, que son todas las observaciones que también les hice llegar de los comités de la Organización de las Naciones Unidas para determinadas situaciones.
No obstante que no voy a adentrarme de manera muy puntual en las leyes, sí quiero mencionar los artículos 51 bis y 51 bis uno y 51 bis 2 que hablan de este tema, no como consentimiento informado porque no está en la Ley General de Salud como tal, pero habla del derecho a la información por parte del paciente para que pueda ejercer esa autonomía. Y está, como les repito, los artículos 51 bis uno y 51 bis 2. En los documentos que les mandé están subrayados con amarillo para que ustedes tengan facilidad de encontrarlos. Me preguntaban, ¿cuál es el formato del expediente clínico? Efectivamente, no hay un formato, pero sí hay requisitos. En la norma oficial mexicana del expediente clínico se exige ¿cuáles son los requisitos que debe de tener el consentimiento informado? Debe de contener fecha, nombre, debe de estar integrado a un expediente, debe de tener los datos del procedimiento, la indicación, qué indicación está dando el médico, el nombre del médico responsable, la información que se proporciona al paciente, cuáles son los riesgos principales, los beneficios esperados, las alternativas. Y en el consentimiento informado se señala que está informado, que está claro, que ha comprendido, que esa es la palabra clave, ha comprendido la información, que ha sido oportuna y clara y que de manera consciente está firmando, pero sobre todo que tiene derecho a revocar el consentimiento. Este formato debe de estar firmado por dos testigos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Bien, continúo. El reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios médicos en los artículos 80, 81 y 82 sí hablan precisamente sobre consentimiento informado. Aquí sí se señala qué es el consentimiento informado y me permito leer qué es la autorización escrita inicial para diagnóstico y tratamiento. Debe de ser una información clara y precisa sobre padecimientos, tratamientos, riesgos y secuelas. Este consentimiento informado no autoriza una exclusión de alto riesgo. El artículo 81 refiere a la autorización por representación, que vamos a ver también más adelante con algunos ejemplos, que es cuando hay una urgencia o incapacidad que autoriza a un familiar, tutor o representante legal a suscribir este consentimiento informado. Obviamente aquí son casos excepcionales. Y el artículo 82 nuevamente habla de los requisitos que debe de tener el consentimiento informado. Y si ustedes hacen una comparación con la norma oficial mexicana del expediente clínico y el artículo con relación al consentimiento informado y los requisitos que exige el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestaciones de servicios de atención médica, coinciden, ¿de acuerdo? Bien, también vamos a encontrar el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud. En el artículo 21 establece todos los requisitos que se exigen para poder someter a alguien a una investigación para la salud. Se le tiene que hacer de manera clara, no puede ser general, sus datos deben de ser muy específicos, no se pueden utilizar de manera general, etcétera. Bien. Ahora sí, voy a solicitarles que abran todos sus micrófonos. Por favor, todos sus micrófonos. Vamos a ver los tipos de consentimiento informado, su invalidez y sus excepciones. ¿Por qué les pido que abran sus micrófonos? Porque estoy hablando con profesionales de la salud y créanme que estos temas para su servidora es casi casi venir a enseñar el Padre Nuestro a los señores curas. Ustedes viven esto a diario. Y vamos a enriquecer esta plática con su experiencia. El consentimiento informado clásico. El doctor Vega Malagón nos hizo saber que el consentimiento informado clásico es un consentimiento libre, informado, comprensible, que requiere información suficiente, real, para poder expresar voluntariamente nuestra capacidad, nuestra autonomía y debemos estar competentes y debe de existir en un documento. En este consentimiento clásico es, de manera general, el consentimiento que subyace
siempre en la actividad médica. Se aplica en toda intervención quirúrgica no urgente, procedimientos que se trate de procedimientos invasivos, tratamientos con riesgo y decisiones reproductivas. ¿Se acuerdan del primer caso que les mostré de Elena y Mateo, su esposo? En este caso, le iban a realizar una extirpación de ovarios en caso de que hubiese necesidad, si era maligno. El esposo no podía firmar porque esto iba a ser una decisión reproductiva. La mujer tiene que entender perfectamente qué pasaba, cuáles eran las consecuencias, cuáles son los riesgos. Este consentimiento informado no puede omitirse, no puede delegarse y no se puede obtener sin la comprensión, como ya lo habíamos platicado. Ahora vamos a ver cuál es el consentimiento tácito. Doctora Camacho, Nicté Camacho, ¿cuál es el consentimiento clásico? ¿Qué podemos entender por consentimiento clásico? Bueno, en este caso yo diría que el consentimiento tácito es como el obvio en caso, por ejemplo, de pacientes que están en área de urgencias, que están graves y que en ese momento tal vez no tienen un familiar que nos pueda dar el consentimiento escrito. Y si el paciente está en situación de aceptar, entonces pudiéramos decir que eso es como implícito el procedimiento que se tiene que hacer y que en todo caso es el médico quien toma la decisión, aunque sea un poco paternalista, pero considerando que el paciente no es completamente capaz de decidir o de escribir. Gracias. Más o menos, más o menos. Mi, ¿Hay mi Doctora, consentimientos concepto, tácitos? yo creo que el consentimiento tácito o implícito se expresa de forma ver, o sea, no se expresa de forma verbal o escrita, sino que se deduce de la situación o actitud del paciente, sobre todo cuando él accede a una toma de muestra de sangre, o sea, extiende Es. su brazo, para mí está como aceptando ese consintiendo. consentimiento de manera tácita. Efectivamente, doctor Duque, qué gusto qué gusto que esté presente. Efectivamente, el consentimiento Ah, tácito es maestra, perdón. cuando se trata de una intervención mínima. Doctor Barragán, lo interrumpí, discúlpeme. Sí, no, lo que pasa es que, como bien dijo el compañero, una cosa es el consentimiento tácito y otra cosa, creo yo, que es el consentimiento implícito. Ahorita lo vamos a ver, Cuando, efectivamente. ajá, sí, porque cuando a mí me va a ver un paciente a mi consulta privada, per se me está dando el consentimiento tácito, como un contrato tácito. Es mi responsabilidad orientarla, pero el solo hecho de que alguien busque el servicio médico, pues lo está consintiendo. Ya el consentimiento implícito es otra cosa, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Estoy totalmente de acuerdo y vamos a ver las diferencias. Coincido plenamente con el doctor Barragán y con el doctor Duque. El consentimiento tácito no, no es otra cosa que cuando vamos al médico o cuando vamos a sacarnos sangre. Y cuando vamos a tomar una muestra de sangre, fíjense, si es un procedimiento invasivo porque nos están extrayendo un líquido, pero es para fines de laboratorio, no están abriéndonos, no nada, ¿de acuerdo? No es tan invasivo. Una exploración básica, física, una toma de signos vitales, para eso es el consentimiento tácito. Y quiero decirles que no sustituye al consentimiento escrito. Sin embargo, no siempre que ustedes atienden a sus pacientes en consulta, les van a tomar un consentimiento por escrito, porque es tácito, como bien lo señaló el doctor Barragán Maza. Cuando yo voy a consulta, estoy expresando tácitamente mi consentimiento para que yo sea atendida, evaluada, etcétera. ¿De acuerdo? Doctora, ¿Estamos todos permítame, de acuerdo? de pena, doctora, aclarar, hay una cosita, caso colombiano,
A ver, yo voy donde el médico y efectivamente, tal como hemos manifestado y todos estamos de acuerdo, que es un consentimiento tácito cuando yo extiendo la mano para acceder al procedimiento médico. Sí, Pero quiero manifestarles a ustedes, en caso colombiano, así yo extienda el brazo y tenga ese consentimiento tácito, también se exige que se haga por escrito. O sea, a nosotros nos pasan un formulario para que lo llenemos. Quiero hacer esa aclaración. No sé si allá en México ocurre lo mismo, pero aquí, así sea tácito, llenamos un formulario donde estamos firmando ese consentimiento por escrito. sí, el consentimiento tácito usted mismo lo refirió, estoy extendiendo el brazo tácitamente. Cuando las muestras de sangre ya son puestas en los, ¿cómo se les llama, doctor Tubos Malagón? de ensayo. En los En los, tubos de en los, ensayo. Tubos de ensayo. en los tubos de Tienen que ensayo, sí. mostrar que es el nombre, deben de tener una identificación y ese acto en muchos laboratorios y en muchos hospitales nos piden firmar que sí fue autorizado que nos extrajeran sangre. Es lo mejor que puede pasar. ¿Por qué? Reitero, es un procedimiento invasivo. No de alto riesgo, pero es invasivo. Yo sugiero, siempre he sugerido que recabe el consentimiento informado para las pruebas sanguíneas y cualquier otro tipo de pruebas. Pero hablando del consentimiento tácito, como bien lo dijo el doctor Barragán, es cuando yo voy a consulta, estoy dando mi consentimiento para que me ausculten, para que me revisen. Ahí está el consentimiento tácito. Si hay necesidad de hacerme algún otro procedimiento, habrá la valoración de que se tenga que firmar y acceder a esto con este conocimiento. ¿De acuerdo? De, de hecho, Ahora, maestra, sí, hablábamos, perdón, ¿quién habla? sí, Es que de no los hecho, veo a todos. Luis Barragán, Luis Gracias, Barragán. doctor. De hecho, apoyando lo que dice el compañero de Colombia, es que actualmente, aunque en la normativa mexicana, como bien dijo usted, solamente cuando vaya a haber algún procedimiento quirúrgico mayor, ni siquiera menor, se exige el consentimiento con toda la normativa. Pero la gran tendencia en México es la misma que en Colombia. Hasta para tocarla, para saludarla, hay que tener consentimiento informado y reserva de datos personales, ya por normativa. Gracias, doctor Barragán. Vamos a continuar con el consentimiento presunto. El consentimiento presunto es cuando una persona se piensa que va a aceptar esa intervención porque está en peligro la vida. ¿Me pueden dar un ejemplo, doctor Ávila? ¿Una diarrea? Por ejemplo, dígame, cuénteme la historia. Pues llega una persona con 8 evacuaciones diarreicas en una hora, se le hace se intuye que tiene cólera y si no la hidratan y no la jalan a una área de hidratación, se puede morir. Mi pregunta es, ¿esta persona que presenta este cuadro perdió el conocimiento? ¿No? Entonces no puede ser consentimiento presunto. Se tiene que solicitar su consentimiento. Pero sí pierde Podría la ser, capacidad, pero sí perdía la capacidad y su capacidad, porque la deshidratación cambia la cognición y el entendimiento. Muy yo bien. creo que el Está ejemplo más consciente. claro sería cuando estamos en una intervención quirúrgica, por ejemplo, una cesárea, y resulta que la paciente tiene una hemorragia obstétrica. Pues la paciente se está chocando. Hay que hacer Claro, algún procedimiento quirúrgico como ligar algunas arterias, algún procedimiento de este tipo. No le vamos a pedir permiso. Oiga, ¿se las puedo ligar? Pues si no se las ligas, la paciente se va a morir. es correcto.
O una Totalmente de acuerdo. histerectomía, Pero en doctora. ese caso hay claro. previamente un consentimiento que se le debió de haber informado que eso podía pasar. Realmente yo creo que el consentimiento presunto va más de un accidente, por ejemplo, automovilístico, el cual el paciente llega al hospital inconsciente y que al momento que llegue inconsciente al hospital hay que realizarle un procedimiento quirúrgico, por ejemplo, de urgencia, pero que el paciente está inconsciente. Entonces que se necesita salvar su vida. Entonces, vamos a decir que le tengamos que colocar una sonda pleural porque tiene un neumotórax a tensión, pero el paciente está inconsciente. Entonces, eso sería un ejemplo de un consentimiento presunto. Exactamente. Doctora Frigerio, está usted en lo correcto. Pero vamos a guardar los dos ejemplos que me dieron de la cólera y de la persona que está en cesárea para los siguientes supuestos. En efecto, como dice la doctora Pamela Frigerio, el consentimiento presunto es en caso de urgencias vitales, cuando el paciente se encuentra inconsciente, sin familiares y con riesgo inmediato o inminente de muerte. ¿De acuerdo? Solo en intervenciones indispensables y no se autorizan procedimientos selectivos. ¿Qué quiere decir esto? No puedo decir, ah, bueno, este paciente entró atropellado, le tengo que transfundir, el neumotórax que me decían, pero tal vez mañana le puedo practicar otra cosa. No, 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 no. Es nada más para casos de urgencias vitales, el consentimiento presunto. No se requiere esperar a que el paciente recobre conciencia para realizar el procedimiento. ¿De acuerdo? Doctora, si me permite, no sé, si ustedes, pues, en cierto, los médicos que tienen más conocimiento, me parece a mí que lo que usted va acá a manifestar se puede evidenciar en los hospitales o clínicas, en las salas de urgencia, que el Claro, paciente llega sin familiares y el médico sabe lo que tiene que hacer, pues, de acuerdo a la ley de bioética, que ellos presumen que es el procedimiento que hay que hacer. exactamente, doctor Duque. Este procedimiento, este consentimiento es típico de las áreas de urgencia. Es el que se lleva a cabo, sí o sí. No vamos a esperar a que venga algún familiar, no vamos a esperar, se tiene que atender a la procuración de la vida. Perdón. El consentimiento sustituto, cuando un representante lo da. ¿Por qué? Porque este no puede decidir porque tiene una incapacidad jurídica o cognitiva. Doctor, a ver, déjenme veo. Ay, perdón, ya le adelanté aquí. A ver, doctor Hermes Alvarado Álvarez, es que quiero que todos participen. Sí, buenas tardes. Buenas noches, ¿nos puede dar un Buenas noches. ejemplo de consentimiento sustituto? Sí, bueno, un paciente que tiene una discapacidad mental, un tipo de autismo que no se puede comunicar, tiene un sangrado de tubo digestivo y por el estudio del sangrado de tubo digestivo le preguntan a los familiares o al tutor que si se puede realizar un estudio de colonoscopia. Y si en la colonoscopia sale algo todavía más que requiera cirugía, bueno, los familiares están tomando la decisión por la discapacidad mental de la paciente en este caso, autorizando los procedimientos diagnósticos y terapéuticos. En efecto, muy bien. Doctor, gracias. Doctora María Eugenia Campos, ¿tiene usted algún otro ejemplo? Doctor Alejandro Montaño. Doctor Márquez Terán. Doctor Alejandro Montaño, sí, había abierto usted su micrófono. El consentimiento, estamos hablando del consentimiento Sustituto. sustituto. Es cuando una persona no tiene capacidad y competencia de decidir, de tal manera que si hay una persona
legalmente responsable de la persona puede autorizar en sustitución porque el interesado no está en condiciones de Es- poder contestar, ya sea niño, Exactamente, adulto o anciano. exactamente. Se trata de los consentimientos que acontecen cuando hay menores, personas con algún tipo de discapacidad cognitiva severa, coma prolongado o incapacidad judicial. No puede contradecir la voluntad previa. Quiero que ¿A quede qué se claro esto. refiere, ¿Qué perdón, les parece una si, pregunta, ¿a qué se si refiere con incapacidad jurídica judicial? o Una judicial? incapacidad judicial, por ejemplo, una persona que ha sido declarada incapaz por un juez, porque tenga algún Ok. problema de esquizofrenia, un problema... Pero no sería lo mismo que cognitiva. Sí, pero cuando hay una declaración judicial, por Ujú. ello también. ¿Me Ok. explico? No nada más la discapacidad. No todas las personas con discapacidad tienen una incapacidad judicial. ¿Me explicó? Sí. A veces hay un juicio, por ejemplo, en una persona anciana que tenga una demencia senil, hay Ujú. una declaración de incapacidad judicial para que esta persona no pueda decidir, porque está Ok. incapacitado para hacerlo. Ok. ¿De Ujú. En ese acuerdo? caso también Sí. pudiera ser una paciente, por ejemplo, con Alzheimer, que en un momento cree que puede decidir, pero realmente en sus facultades, pues la persona en sí va a decir, yo creo que puedo decidir, voy a decidir que no, pero ahí entra lo judicial por el motivo que, o sea, obviamente la persona cree que sí, Sí. pero realmente neurológicamente pues no puede tomar una decisión tan fidedigna. Entonces ahí Totalmente. se ampara en lo judicial, quizá Ok. algunos familiares que velan por la persona y para que se pueda resolver esa situación, ¿no? Totalmente de acuerdo, doctora Frigerio. Sí No quisiera puede comentar contradecir esta la montaña. voluntad previa. ¿Alguien me puede explicar, Nuri Villaseñor, me pueden ustedes explicar qué significa que no se pueda, este consentimiento sustituto no pueda contradecir la voluntad previa? Cuando una persona haya dejado algo supongo que por escrito, con respecto a algo, por ejemplo, que no me den reanimación cardiopulmonar, por decir algo, ¿no? Eso, obviamente, si viene mi hijo y dice, no, dénsela, no se puede, porque yo ya dije en algún momento que no se podía. Exactamente, doctora Nuri Ujú. Villaseñor, a eso se refiere. No autoriza procedimientos sin beneficio directo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy a autorizar, voy a dar mi consentimiento bajo información en representación de alguien, si no es en beneficio directo, no va a valer. ¿De acuerdo? No Sí. porque yo quiera que lo desconecten, porque yo siento que está sufriendo. No, 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 no. Ujú. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí me siguen? Sí. Bien. Doctora, Consentimiento con apoyo. ¿Cuál es el consentimiento con apoyo? Doctor Luis Alberto Sáenz Fierro. bueno, sí, y yo le marcaba ahorita porque en el anterior comentario y pregunta que estaba haciendo sobre la voluntad, aquí hay una figura de un tutor, donde el Sí. juez puede autorizar algunas situaciones de intervención. Entonces, aquí se está hablando de la autorización de un juez también, que Sí, está, hemos hablado así sobre la es. cuestión, Sí. habíamos hablado sobre la cuestión de la voluntad, de que previo y disposición anterior. Entonces, el tutor legal, que está designado por un juez formalmente, ¿no? Entonces, de lo familiar, por supuesto. Entonces, aquí hay una figura que atiende la parte procesal o la parte jurídica o procedimiento penal, digo, procesal, jurídica, perdón. Entonces, sí me llama la atención mucho, mucho esa figura que sí ya la sabemos en materia jurídica, procesal. Bueno, eso nada más, pero me preguntaba otra cosa, ¿verdad? Sí, le preguntaba sobre el consentimiento con apoyo. ¿Qué entendemos por consentimiento con apoyo?
Bueno, yo no soy doctor, pero sí soy abogado y la pregunta sí va enfocada a la cuestión jurídica, por su propia naturaleza. Entiendo que te podía asistir alguna experiencia pericial o algunos expertos para poder decidir o algún proceso para decidir que es conveniente una intervención o una aplicación. Así lo entiendo yo. ¿Ok? Doctor Javier Probablemente Ávila, perdón, perdón, ¿quién perdón, habla? perdón. Discúlpenme, pero es que voy viendo por cuadros. ¿Alma? ¿Sí? Ok, gracias. Sí, la escuchamos. Pues yo consideraría que cuando hay un problema de idioma o de comunicación, o sea, por Exacto. ejemplo, población indígena, si el ¿Vale? médico no habla la lengua o el dialecto que está hablando la paciente, pues vamos a necesitar de un intérprete porque va a estar muy difícil que yo le explique. Por más que trate, si no hablamos el mismo idioma, necesitamos que alguien nos apoye a ambas para que haya esa comunicación y a la paciente le quede claro y pueda autorizar o no. Así lo entiendo. Absolutamente de acuerdo. Uno de esos es precisamente el idioma. Así lo entiendo. ¿Alguna otra para poder comprender que necesitemos apoyo? Ya hablamos de la lengua, del idioma. ¿Algo más que se les Pido, ocurra? pido la palabra, doctora. Sí, A ver, doctor caso Duque. colombiano. A mí Sí, me gusta mucho el derecho, a mí me gusta mucho el derecho comparado. Caso colombiano. En Colombia ya no existe esa figura de la interdicción. O sea, aquí la incapacidad desapareció ya. O sea, ya el término moderno es apoyos. Entonces, ¿qué quiere decir con el tema de los apoyos? Pues de acuerdo a la situación de cada paciente, porque eso consiste, es un término que de pronto es muy específico de acuerdo a la situación que se presente en un momento determinado, porque los apoyos pueden ser los mismos familiares, los sí. amigos de confianza y profesionales. Alguien manifestó ahí profesionales o instituciones designadas como peritos, porque tal como lo manifestaron, se requiere a veces la traducción o interpretación. Hay que evaluar de acuerdo a las opciones de las ayudas de personas que de una u otra forma puedan ponderar las consecuencias positivas o negativas al aceptar un tratamiento. También es importante entender que estos apoyos dependen de la legislación de cada país, porque de acuerdo a las reformas, caso colombiano que acá se hicieron, pues aquí la formalización del apoyo se hace ante un juez de familia que permite a cualquier profesional extender esa voluntad de la persona que requiere ese apoyo, Apoyo. tal como dice la palabra. Entonces, me parece a mí que es muy práctico lo que han manifestado todos. Todos tienen razón, los diferentes apoyos se pueden manifestar en diferentes situaciones de acuerdo a la especificidad de el diagnóstico de cada paciente. Quería aportar eso, mi estimada doctora. Muy bien, doctor Duque, muy enriquecedor su aportación y en efecto los apoyos pueden ser de distintos tipos. Hablábamos de la lengua y no nada más es el idioma, sino también el lenguaje de señas. ¿Qué tal si tenemos a un paciente Claro. sordomudo o un Sí, paciente ciego? así es. Entonces, vamos a hacernos llegar, como bien comentaba el doctor Duque y la doctora Alma, que nos vamos a hacer llegar de especialistas. Este apoyo es por especialistas. Por ejemplo, con personas con discapacidad, este consentimiento con apoyo, personas con discapacidad intelectual leve o moderada, trastornos psiquiátricos con capacidad decisional, adultos mayores con deterioro leve. También, como hablábamos, personas que no hablen el idioma, personas que tengan alguna discapacidad auditiva o visual, etcétera. ¿Hasta aquí estamos entendidos las diferencias que ha habido? Sí. Este apoyo, este consentimiento de apoyo no puede convertirse en sustitución. ¿Qué quiere decir esto? No porque me estén ayudando ya voy a considerar que la persona está comprendiendo, no. Tengo que estar segura.
La Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad habla en su artículo primero y tercero, que ya lo tienen ustedes, de la prohibición de sustitución encubierta. ¿Cuál es la sustitución encubierta? ¿Alguien es un abogado aquí? ¿Me puede, doctor Fernando Barragán, usted es abogado también? Sí, maestro. ¿Qué me puede decir? ¿Qué podríamos entender? Ilústrenos sobre la Bien. prohibición de sustitución encubierta. ¿Qué podríamos entender? Pues así como lo explica, dar un consentimiento a una persona que se identifica como familiar y después desaparece. Por ejemplo, ¿algún otro ejemplo? ¿Alguien más que sea abogado? De hecho, ahora hacemos que te dé su credencial de lector, la persona que es el familiar responsable, aunque no sea su familiar. Porque aquí una de las aclaraciones que yo quería aportar también, junto como todos los compañeros, es que para fines prácticos, ¿sí? El consentimiento informado se ha vuelto un documento crucial en la atención. El único problema es que no se adapta a una realidad. También en México ya no existe el interdicto para el doctor Duque, tampoco existe el No, ya interdicto. no. Pero le voy a poner un ejemplo muy sencillo, o sea, yo, por el ejemplo que puso la doctora, la ginecobstetra, que dice, estoy haciendo una cesárea, tengo un sangrado uterino, estoy perdiendo a la paciente porque el anestesiólogo me dijo, ¿sí? Y en ese momento tienes 3 minutos o 4 minutos para ligar y a veces se lleva uno el uretero. Eso se le explicó en el consentimiento informado, pero como no lo entendieron, pues no vale. ¿Por qué? Porque los dos testigos tienen que son testigos diferentes. A ser trabajador y a ser tu secretaria o tu familiar. Entonces, yo creo que se están complicando muchísimo las cosas y entonces se está cayendo en una medicina defensiva porque ese consentimiento con una visión de no maleficencia, de equilibrio y de prestar un servicio, creo que está causando más muertes por el terror que tienen los médicos a actuar, porque de todas maneras no tiene ningún valor, porque si yo no le expliqué que había una alternativa, pues no se embarace, señora, y de esa manera, pues no tiene hijos, ¿no? O sea, ese es lo que dicen, le tienes que explicar las alternativas. Pues sí, las alternativas es, tiene que mantener su peso, la gente que va a hacerse cirugía bariátrica, pues y cosas de ese tipo que ha ido complicando tanto esto que por eso los consentimientos o los formatos así cortitos tratan de abarcar todo, pero la verdad es que son 3, 4, 5, hablan de hasta 20 páginas donde hay que explicarles todas las complicaciones que pueden tener en el transoperatorio, en el posoperatorio inmediato, en el mediano plazo y en el largo plazo. Y a fin de cuentas, si te lo revocan y el paciente lo firmó, va a decir, no, es que lo firmé bajo presión. Y si uno comete el error de no estar ahí un testigo, se está complicando. Entonces, por eso yo digo, bueno, ¿por qué no se hace por las instituciones que vigilan todo esto un formato universal? Que todos tienen la obligación de imprimirlo, inclusive en náhuatl, en las 36 lenguas del país, y que sean brailler, y que ahora sí las trabajadoras sociales se encarguen de recabar correctamente. El médico nada más le tiene que decir, ¿se puede morir, señora? Si no hago esto, y si lo hago, puede usted tener esta complicación. Y ahí no hay maleficencia, y ahí sería una forma clara, pero si la persona no lo entiende, entonces se le complica al médico y a la institución. Y eso está costando mucho, mucho trabajo entenderlo, al menos por los médicos, ¿no? Ese es mi Gracias, comentario. doctor Barragán. En verdad, gracias. Levantó la mano Luis Fernando, el doctor Javier Ávila y Nicté. Los escuchamos. Gracias. Muy bien. Fíjense que escuchando todo esto y
De verdad, yo soy cirujano oncólogo, me dedico a cirugía de cáncer, que son cirugías muy complejas, con alto grado de sangrados y de accidentes, y obviamente el entrenamiento es un entrenamiento diferente. ¿A qué voy con esto? Porque justamente como decía el doctor, totalmente de acuerdo, no sabemos nosotros, yo todavía no lo sé, lo estoy aprendiendo, si el consentimiento informado surgió como parte de los derechos o como derechos del paciente, obviamente, o como un argumento legal. ¿En qué sentido? Cada vez estamos haciendo más medicina defensiva que asertiva. Es decir, mientras yo me proteja, a mí no me importa, de verdad, discúlpeme, yo veo en el día a día, tengo más de 30 años en esto, si es sustituto, si es esto, o sea, todos los términos que estamos aprendiendo para mí, muchas cosas que no conozco, otras sí, pero la práctica diaria es otra cosa, es otro boleto. Y como decía el doctor que está haciendo un proyecto de trabajar en el área del consentimiento informado, no sé, un poquito más homogéneo, es sumamente complejo porque estamos, insisto, en una medicina netamente defensiva más que asertiva. Tengo compañeros que si revisamos los consentimientos informados que les entregamos a los pacientes, ciertamente, por ejemplo, se asustan. Hemos visto pacientes que una vez que ven todas las complicaciones que pueda tener, dicen, mejor no me opero y se van a otro lado. ¿Por qué? Porque están viendo sangrado, infección, choque séptico, es decir, llega a convertirse esto en un calvario. Entonces, yo creo que sí tenemos que aterrizar en la práctica diaria esto. Y además, este documento, de verdad, muchos médicos lo vemos a veces solamente como parte de una situación defensiva. Que te firme, tenlo. Eso te va a ayudar. Si no lo firmas y una demanda, entonces como que el espíritu ya en la práctica real se ha tergiversado y esto nos afecta prácticamente a todos. Y yo nomás les pongo un ejemplo en lo que decía la doctora Alma. Ok, ¿qué pasa si tenemos ese sangrado? Decía el doctor, se liga un uretero. Bueno, nosotros, el uretero es un tubo que trae la orina del riñón a la vejiga y tiene un alto riesgo de que se pueda lastimar en una ligadura de hipogástricas, que es un tratamiento heroico para el sangrado. Entonces, si yo lo hago y lesiono el uretero, ¿sabe qué? Y hay muchos abogados, al rato van a decir, bueno, oiga, ¿y usted por qué lo hizo? ¿Por qué no le habló al urólogo? Bueno, si tengo el entrenamiento lo puede hacer, no, pero no es su campo, es del urólogo. Y entonces me ha pasado también en cirugías renales con tumores muy grandes que tenemos que sacar un trombo de una vena, la más grande del cuerpo, que es la vena cava. Oiga, ¿y por qué lo hizo? ¿Por qué no le habló al angiólogo? Entonces, cuando nosotros queremos hacer un consentimiento informado y le voy a decir a mi paciente que se va a operar de un riñón, le voy a decir, ¿sabe qué? Voy a convocar al urólogo, voy a convocar al angiólogo. Y entonces esto se convierte en una espiral sin fondo. Yo creo que es muy importante sí entender estas partes, pero también en verdad que hagan de cuenta que una cosa es lo que estamos escuchando, revisando, y otra cosa es la medicina in situ, en donde realmente muchas de estas cosas se obvian, ¿eh? Se obvian y el gran problema que tenemos es que al momento de obviar, si esto viene una demanda, esto se convierte en el peor argumento en contra nuestra, ¿no? Entonces, yo solamente estoy escuchando, estoy viendo todo esto, pero se nos viene a la mente todo lo que vemos en el día a día. Me queda muy claro que el trabajo que está haciendo el doctor debe ser un trabajo extraordinario, porque homogeneizar estos criterios no son nada sencillos. Solamente es un comentario. Gracias. Gracias, doctor. Tiene usted muchísima razón. Su servidora trabajó para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 30 años y me dediqué a la revisión de quejas por negligencias médicas. A partir de que en 1995 se creó la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, bajaron el número de quejas, pero seguíamos teniendo un número inmenso de quejas médicas. Una de las principales violaciones a los derechos humanos que detectamos es la inadecuada elaboración del consentimiento informado. Deje usted, deje usted la información. El documento en sí está mal hecho. Y cuando van pasando los años, muchas autoridades, en este caso IMSS y el ISSSTE, que eran nuestros clientes cuando yo trabajaba, nuestros clientes, nuestras autoridades involucradas, maquillaban los expedientes. Mm, ¿En serio?
ponían las firmas de los testigos que no existían, ponían cosas que no estaban bien o ingresaban los consentimientos informados que no estaban ingresados a los expedientes. Tenían que estar foliados, y ahí les ponían el bis, el ter, el cuater, y nosotros nos dábamos cuenta. Yo coincido con que actualmente la medicina es defensiva y en muchas ocasiones en las pláticas que yo he dado con relación a los derechos humanos, hablo de los derechos humanos de los médicos, que se habla poco. Siempre Ujú. hablamos de los derechos humanos de los pacientes. ¿Y los médicos dónde Doctora, quedan? ¿Dónde están? Mande, ¿quién habla? precisamente, doctora, eso que usted acaba de manifestar en esos ejemplos que ha dado, es el concepto del consentimiento encubierto o disfrazado, que es una práctica anómala o viciada que frecuentemente en el ámbito del derecho médico, la bioética y el derecho constitucional precisamente se han documentado frente a esta redacción o diseño en el contexto de ocultar la realidad del procedimiento. Tenemos conocimiento de los procedimientos médicos que no son todos, pero generalmente sí hay información errónea o cuando no se hace el procedimiento adecuado, aparecen firmados unos consentimientos, como usted lo manifestó, con testigos que ni siquiera asisten. Entonces, precisamente ese concepto que usted acaba de explicar, que es el consentimiento informado, encubierto o disfrazado. Gracias, doctor Duque. Nicte y Luis Fernando Barragán, los escuchamos. Y gracias. Yo quiero comentar una situación y estoy de acuerdo con, no recuerdo ahorita el nombre, el cirujano oncólogo. Yo soy médico de terapia intensiva hace 25 años. Trabajo en una institución pública y en una privada. Difiero un poco en relación a que tenemos que separar los consentimientos, porque la verdad es que para nosotros en la terapia es un proceso y todos los días tenemos que hacer un consentimiento diferente. Entonces, aquí la cuestión que yo digo a lo largo de estos años que yo considero que puede ayudar un poco a mejorar este proceso es mejorar la comunicación. Aquí la Básico. cuestión es que nosotros no tenemos una relación médico-paciente. O sea, nuestra relación con el paciente es una relación como rara porque con quien hablamos es con el familiar, con la red de apoyo, pero en general en la terapia intensiva no hablamos con el paciente. Entonces esto vuelve un poco distinto este consentimiento. Y la verdad es que yo creo que es admirable este proyecto de tratar de hacer una, una cuestión uniforme del consentimiento, pero desde mi perspectiva no es posible, porque cada una de las áreas de la medicina tiene situaciones distintas de riesgo, de comprensión, de cosas que los familiares tienen que saber y la verdad es que de repente, a mí me mueve mucho cuando me dicen, es que quiero que pase un notario para tomarle las huellas, es que quiero que pase un familiar, su hijo, para que hable con él. O sea, hay cosas que de verdad no se pueden en la vida cotidiana y es imposible, por lo menos en la mayor parte de los pacientes de terapia, que ellos consientan. Entonces, en ese sentido, yo creo que la relación médico-familia o médico-amigo o médico, lo que sea, tiene que ser con más comunicación porque el consentimiento no pudiéramos ajustarnos a lo que se requiere. Y en este sentido, cuando usted hablaba de los requisitos, por lo menos para nosotros, digo, a lo mejor se toma como medicina defensiva, pero en donde yo trabajo hemos optado por anotar en el documento los datos de identificación de la INE, porque luego nos dicen, es que yo no dije eso. Bueno, es que usted me prestó su INE, aquí dice su número, aquí está su domicilio, su nombre, y no hay forma de que me diga que no. Digo, puede revertirse el consentimiento, pero ya de inicio ya lo había aceptado
Y eso, de alguna manera, insisto, es como medicina defensiva, pues dicen mis compañeros, una nota antidemanda, pero sí se ha vuelto muy complicado, sobre todo en el entorno de la terapia intensiva. Una ventaja a lo mejor para nosotros es que cuando un paciente llega a la terapia intensiva, la verdad es que la mayor parte de la gente acepta las condiciones porque es así como el último reducto. Entonces, pero eso, digo, es complicado, pero entonces eso hace que de alguna manera, si mantenemos una adecuada comunicación, pueda fluir. Eso en la época de pandemia fue muy difícil, porque igualmente yo trabajaba en dos terapias, pero no había forma de comunicarse de manera igual. A través de un dispositivo electrónico no puede uno transmitir un poquito de calor. Y por ejemplo, fue muy, muy difícil decirle a alguien, ¿sabes qué? Es que tu familiar se murió. Aunque hubiéramos hablado ayer y antier y así, o sea, no hay como esa cercanía, esa relación, en donde todavía, pues le damos la mano, a lo mejor le palmeamos un poquito el hombro, lo que sea, porque no es el involucrado en ese consentimiento, no es el paciente. Es cuanto. Gracias, doctora Nicté. Doctor Barragán Maza. Sí, totalmente de acuerdo con todos los compañeros. El proyecto que estoy haciendo es, porque fíjese qué curioso, se solucionaría el problema con una cámara y con la transcripción exacta de lo que se dijo. El paciente lo único que tendría que dar es su consentimiento. El único problema es que está prohibido filmar la consulta. Esas son las incongruencias que me he encontrado. Entonces, la idea principal es que, primero, no todos tienen el mismo entendimiento, no todos tienen las mismas necesidades. Voy a utilizar el ejemplo de la doctora, que técnicamente no se atrevió a decirlo, pero ellos ven premuertos. O sea, la terapia intensiva es premuertos. Aunque los parámetros para meter un paciente a terapia intensiva es porque son rescatables. Sí, en la terapia intensiva de un hospital público puede estar 40 días, pero a un costo de 450,000 pesos diarios en un hospital privado, cuando pasa un mes y medio y tienen que pagar 7 millones de pesos de la terapia intensiva, los honorarios y todo eso, es el mejor pretexto para hacer el pleito ranchero, así dicen acá por mi tierra. Entonces, quedamos en total indefensión, así hayan firmado 20,000 consentimientos, porque como bien dijo ella, es un procedimiento, todos los días se tienen que tomar decisiones, todos los días hay que hacer gasometrías, todos los días hay que funcionarlos, todos los días, y ese tipo de cosas, los pacientes, por más que se les explique, van a decir que fue negligencia. Y ahí es donde se atora todo, ¿no? Entonces, esta plática está interesantísima, maestra. Muchas gracias por darnos la oportunidad de expresar nuestras dudas. Gracias, doctor Barragán. Y hablando de negligencias, tenemos a un doctor en la materia, que es el doctor Vega Malagón. Doctor, lo escuchamos. Tiene usted la mano levantada. Sí, sí, dos cosas, muchas gracias. Bueno, aprovecho para saludar al doctor Gerardo Duque, estuvimos con él allá en Bogotá hace un mes, decía Sí, el doctor Gerardo. Oiga, sí, dos puntos nada más. Lo que decía, por ejemplo, la doctora Alma. De acuerdo a la norma oficial mexicana 004 del expediente clínico, ahí habla es bien claro en relación al consentimiento informado. Hay una excepción que es una urgencia. Si estamos en urgencia, si llega un traumatizado inconsciente desangrándose, ahí no tenemos por qué firmar un consentimiento, no lo tiene por qué firmar un consentimiento informado. Es la única excepción que la ley nos permite actuar. O igual, estamos en una cesárea, lo que decía la doctora Alma, estamos en una cesárea y se empieza a sangrar, pues, ni modo, pues tengo que ligarle las uterinas, o tengo que ligarle las hipogástricas, o tengo que incluso hacer histerectomía, pero son las únicas. Luego, ese es un punto que yo quería que quedara bien claro, que hay excepciones donde podemos actuar sin el consentimiento informado. Y la segunda cosa importante es de que el hecho que tenga un consentimiento informado bien, no nos excluye de responsabilidad. Aunque si hubo una negligencia médica y está bien firmado el consentimiento, de todos modos no nos excluye. Y la otra es de que la gran mayoría, yo no estoy de acuerdo en que sea un machote. De acuerdo a la norma oficial mexicana, hay un mínimo de lineamientos que debe de tener el consentimiento informado.
pero cada procedimiento son diferentes. No es lo mismo una histerectomía que una resección de una mastectomía, por ejemplo. Sí tienen los requerimientos mínimos. Acá conmigo, cuando llegan a la Comisión de Arbitraje Médico, más del 90% los consentimientos son insuficientes. O sea, ya en la práctica médica lo vemos, no cumplen en el 90%. Y esta estadística es a nivel nacional. Entonces son esos dos conceptos que quiere aclarar. Muchas gracias a todos, ¿eh? Gracias, Pati. Gracias, doctor. Efectivamente coincido con usted y me acaba usted de ganar en todo lo que iba yo a decir, así que me voy a ir más rápido. Perdón, ¿Tiene maestra, consentimiento? ¿Perdón? ahí que el doctor es experto en negligencia médica, como usted lo dice, yo tengo una duda. Y por lo que dice que no es un machote, ¿no? Yo lo que estoy haciendo es un consentimiento dinámico, pero que se ocupe para el acto médico. O sea, el acto médico como tal. Si yo hice correctamente el acto médico y tomo la precaución de decirle las complicaciones, aquí yo le preguntaría a usted para saber si un consentimiento informado es insuficiente. ¿Me tengo que basar en la literatura? ¿Le tengo que decir todas las posibles complicaciones? Pues usted mismo sabe que hay más de 3,000 referencias bibliográficas y sería interminable poner todo porque basta y sobra que le dé una aspirina y yo no tomé la precaución y en ese momento hice una reacción, pues es una negligencia. ¿Por qué? Porque se le dio un medicamento que no reportó que era alérgico y en mitad de procedimiento con anestesia local o algo le dio tuvo una reacción anafiláctica y se muere el paciente. Entonces, ahí es donde yo estoy muy atorado y si usted me pudiera orientar. Entiendo que en la NOM 004 viene perfectamente descrito y entiendo que el consentimiento, ustedes mismos lo dicen, hay requerimientos mínimos. Y como quiera, el requerimiento mínimo sería suficiente para validar un consentimiento informado. El problema es que el consentimiento mínimo no abarca todas las complicaciones y sería obsoleto. Ese es mi comentario. Doctor, me voy a permitir adelantarme, doctor Vega. Cuando hay alguna queja o alguna denuncia por negligencia médica, hay peritos médicos especializados en cada una de las especialidades médicas que pueden determinar qué procedimiento tuvo la complicación inherente a él, que no es un acto, una iatropatogenia. Es una iatrogenia, es decir, es algo propio de la circunstancia médica. Lo que no obvia, lo que no es óbice a requisitar adecuadamente el consentimiento informado e informar de manera muy precisa cuál es el procedimiento, cuál es el tratamiento, cuál es el diagnóstico, pronóstico que se ve. Los médicos, todos ustedes, los médicos, no son dioses. Son seres humanos que ponen su conocimiento al servicio de la salud del otro. Y las circunstancias médicas son tan especiales como únicas en cada paciente. Lo que en un paciente puede funcionar, en otro puede suceder algo gravísimo. Y eso no es imputable a los médicos. No es imputable al quehacer médico. No es imputable a la voluntad del médico en su quehacer. Yo creo, bueno, no creo, estoy cierta con la experiencia que tengo, y doctor Vega Malagón no me va a dejar usted mentir, no existe una actividad profesional tan noble como la medicina, pero no podemos hacer de la medicina un acto defensivo con un documento que no es que obligue, sino que es un lazo de comunicación que se queda plasmado en el expediente en el que consta que el médico ha informado de manera clara, precisa, puntual, asequible al conocimiento del paciente qué va a suceder. ¿Qué haría un médico? ¿Qué debe de hacer un médico? Decirle, esto es el procedimiento y puede haber muchas circunstancias que yo voy a cuidar. No le puedo dar el listado porque tengo que
proceder a hacerlo, pero confíe en que lo voy a hacer lo mejor posible con el equipo médico que tengo. Porque si se van a poner a especificar punto por punto, si sucede esto, va a ser A, B, C, D, E, F, G, nunca van a terminar. Y coincido con el doctor Vega, los formatos médicos no funcionan, no, y las doctoras que me precedieron, Nicte, no se pueden hacer formatos para todo porque cada especialidad tiene su quid. Y ese quid exige ese punto especial para hacerlo, para enriquecerlo. La norma oficial mexicana del expediente clínico, el reglamento para la atención médica de los servicios médicos, de prestación de servicios médicos, artículo 80, 81 y 82 establecen cuáles son los requisitos, etcétera. Con base en esto se van desarrollando en cada nosocomio y en cada especialidad el tipo de documento que se va requiriendo. Pero esto exige comunicación, como lo dijo la doctora Nícter, como lo dijo la doctora Becerril y como lo han dicho todos. La comunicación es básica. El documento del consentimiento informado es donde queda plasmado que como paciente entendí y que el médico me explicó. Alma, le escuchamos. Sí, bueno, nada más hacer énfasis justo en ese punto. Yo creo que aquí la parte más importante es la relación médico-paciente Claro. que establecemos y la comunicación. Seguramente el doctor Vega va a decir que las quejas que le llegan a la comisión, la mayoría de las veces es por falta de comunicación. Entonces, mucho del tiempo que dedicamos en la consulta, a lo mejor a estar llenando documentos, expedientes, papeles, que claro que es importante hacerlo porque legalmente es un requerimiento, pues, pero la mayor parte de nuestro tiempo en las consultas lo deberíamos estar dedicando a tener una buena comunicación con el paciente y esto nos va a evitar muchas complicaciones. Más que firmar documentos, creo que aquí el tema es esa relación médico-paciente que podemos establecer. Yo soy médico de primer contacto, y tengo una maestría en ecografía. Hace rato alguno de los doctores me hizo favor de decir que era ginecobstetra. No, no soy ginecobstetra, pero estoy en contacto con el área. Y soy médico de primer contacto. Y la verdad es que aquí sí es muy, muy importante que no se pierda esa buena relación tanto con el médico y pues con la familia, porque también ese es otro de los puntos. Muchas de los problemas que se generan en estos sentidos a veces ni siquiera es con el paciente, es cuando ya entró el familiar, cuando ya opinó alguien más. Entonces, la verdad es que nada más hacer hincapié en ese punto. Gracias. Muchas gracias, Alma. Si me permiten, vamos a continuar. Estoy colgada en tiempo, pero creo que es muy enriquecedor, doctor Arellano, con su venia. ¿Me permite continuar, por favor? Porque esto está verdaderamente apasionante. Adelante, adelante, gracias. Gracias. El consentimiento diferido, lo que comentaba la doctora Alma de la cesárea, se obtiene después de una intervención cuando la urgencia impidió obtenerlo antes. Si recordamos que estábamos en la cesárea y resulta que se nos presentó un evento quirúrgico extraordinario y tenemos que solucionarlo. Lo hacemos. Ya lo dijo el doctor Vega, ya lo dijeron todos. No vamos a esperar. Oiga, disculpe, estoy despertando porque fíjese que estoy viendo aquí una cosa muy grave. ¿Me permite hacerlo? No, lo hacemos. Y no nada más durante el procedimiento quirúrgico. ¿Qué tal si nos llega un paciente que tiene, por ejemplo, una amputación por un accidente? Vamos a esperar a que oiga, fíjese que le vamos a tener que amputar un poco más arriba porque tal, o el ortejo no se le puede pegar, lo que sea. ¿Vamos a esperar? No, se realiza el procedimiento y ya después, si hay necesidad de continuar con otro tratamiento, ya se le tiene que pedir la autorización. Y estamos hablando de las cirugías de urgencia donde el paciente recupera la conciencia después. Este es el consentimiento diferido. No legitima
intervenciones innecesarias. No sustituye el consentimiento previo siempre y cuando este hubiese sido posible. De acuerdo con la norma oficial mexicana, este tipo de consentimiento requiere estar documentado como urgencia. ¿Estamos de acuerdo? Este consentimiento diferido requiere que sea una urgencia. En el caso de la cesárea, que estamos viendo un sangrado profuso, bla, 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 y que tienen que hacer algún otro procedimiento, se hace y se anota en el expediente que hubo una urgencia inherente al procedimiento de cesárea o del procedimiento que se haya realizado y se tiene que actuar. ¿De acuerdo? Consentimiento para investigación biomédica. Este es muy específico. Requiere un consentimiento informado muy claro sobre los riesgos, beneficios y alternativas. Y aquí me viene a la mente la Big Data. ¿Alguien sabe qué es la Big Data? Araceli Romo Cabrera, está usted muy calladita, cuénteme. Bueno, en el ámbito de la educación superior, que es donde yo estoy, Big Data se refiere a las grandes cantidades de información que se tienen que procesar o analizar para determinado fin. A eso se le llama Big Data. Muy bien. Y cuando estamos hablando de investigación biomédica, María Eugenia Campos, ¿cómo podríamos aplicarlo, doctora? Gracias. Pues sería justamente para obtener esa información, esos datos que sean aplicables en el área médica, es decir, para adquirir, entiendo yo, mm, datos que nos puedan generar nueva información científica. Totalmente de acuerdo. ¿Ustedes conocen el caso de Tuskegee, el grupo en Estados Unidos durante 1932 a 1972 se tuvo un grupo de personas que estaban unos enfermos de sífilis y otros una cantidad menor no enfermos de sífilis y no se les informó y todos sus datos fueron utilizados para poder ver el avance de la sífilis. No se les dijo que tenían esta enfermedad y se dejó progresar esta enfermedad y gracias a esos estudios, digo gracias entre comillas, descubrimos el avance de la sífilis. ¿Conocen este caso? En 1972, con el informe Belmont, se sacan a la luz este asunto y es una violación a los derechos humanos. Este asunto de que les cuento es hoy por hoy el pan de cada día. Antes, con personas de escasos recursos, en este caso eran personas de color, personas negras, afrodescendientes, que estaban enfermas de sífilis unos y otros no, y dejaron que avanzara la enfermedad para ver qué pasaba. Actualmente, no se dice, pero se sabe, muchos de nuestros datos se van a la Big Data, están en la Big Data, y no sabemos para qué los van a ocupar. Damos nuestro consentimiento, por ejemplo, para el ADN. Vamos a ver nuestros ancestros de acuerdo con el ADN, de dónde venimos. Pero esos datos de nuestro ADN, ¿en dónde quedan? ¿En dónde están? Y entonces esto puede provocar una discriminación. Por supuesto, una violación a derechos humanos, por una violación a la dignidad, a la secrecía. Cuando vamos a dar nuestro consentimiento para una investigación biomédica, este consentimiento debe de ser granular, es decir, específico, revocable, debe de ser comprensible y debe de tener un fin muy marcado y señalar que no se pueden dar nuestros datos. Este consentimiento de investigación biomédica es el ensayo de investigación en seres humanos. Y esto es muy delicado hoy por hoy. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó con el COVID? ¿Alguien recuerda qué pasó con el COVID? Nos vacunaron a quienes queríamos viajar. Su servidora vive la mitad del año aquí, en Estados Unidos, y la mitad del año en México y ando viajando.
Si yo quería viajar, me tenía que vacunar. ¿Existe o no violación a derechos humanos? Doctor Javier Ávila. Perdón. Realmente sí, porque se estaba condicionando una actividad de una persona. Entonces, per se, sí, en mi opinión, sí era una violación, ¿no? Y creo que todos, gracias doctor, creo que todos vamos a coincidir con que fue una violación a derechos humanos. Pero hay gobiernos, hay personas, hay grupos que dicen el bien común prevalece sobre la voluntad de las personas. Y entonces estamos en una situación de utilitarismo humano, unos pocos por el beneficio de otros. Y aquí entra la bioética, compañeros, doctores, abogados. Las valoraciones no nos pueden llevar a utilizar a los seres humanos como conejillos de indias. Tenemos que tener cuidado en el manejo de todos los datos, hablando del consentimiento para investigación biomédica, de todos los datos que tengamos, de toda la información que nos alleguemos de nuestros pacientes, manejarlas con secrecía, con respeto. ¿Por qué? Porque no sabemos el día de mañana cómo van a ser utilizados en esta Big Data. Por ejemplo, los datos genómicos, las muestras biológicas, el ADN, etcétera. Consentimiento en salud mental. Este consentimiento requiere de una evaluación de capacidad decisional y respeto a la autonomía y se da cuando se va a ingresar a una persona que padezca, que se considere que padezca de sus facultades mentales. Y esta consideración no es, yo pienso que tiene algún padecimiento psiquiátrico, debe de tener una valoración formal por un especialista, debe de tener un dictamen. Bueno, no nada más uno, debe de tener tres dictámenes para poder determinar un ingreso. Esta hospitalización psiquiátrica y tratamientos con psicofármacos es muy, muy delicado y estas autorizaciones requieren de un procedimiento especial. El doctor Fernando Barragán Maza decía que hay que unificar el consentimiento. No, no se puede. Imagínese usted un consentimiento informado en salud mental. No puede ser igual, no puede tener el mismo formato que un consentimiento en un área de choque, un consentimiento para una cuestión ginecológica o para urológica o cardíaca o alguna otra especialidad. Cada especialidad tiene sus quits. Este consentimiento de salud mental no autoriza tratamientos arbitrarios. Ustedes recuerdan que a principios del siglo pasado se hacían las lobotomías para ver qué pasaba. Doctores, ustedes no van a decir, fue una cosa terrible, no se les informaba a los pacientes de qué se trataba y si consideraban que estaban tercos, que no sentían, que estaban tensos, pues les hacían lobotomía y entonces no funcionaba y bueno, creían que estaba bien y no había un consentimiento informado. Vamos a entrar, estos fueron los tipos de consentimiento. ¿Cuándo es un consentimiento inválido? Todo lo que vimos, si no se cumple, es inválido. El consentimiento que no cumple con las reglas ni los estándares éticos. Cuando hay coerción, manipulación, barreras lingüísticas, obviamente, falta de información o presión familiar. No legitima intervención y obviamente puede constituir violación a derechos humanos. El doctor Vega Malagón habló de las excepciones y yo les cuento, la excepción por urgencia vital permite actuar sin consentimiento. Una compañera hablaba de que ella trabaja en el área de urgencias. Aquí está. Esta es la excepción que ella vive a diario. La urgencia vital. Actúa sin el consentimiento cuando está en peligro la vida. Por ejemplo, se me ocurrió paro cardíaco, hemorragias masivas, traumas graves, sepsis fulminantes, etcétera. No aplica, claro, si hay tiempo de informar
y si el paciente está consciente y lo rechaza. ¿Estamos? Otra excepción es por salud pública. Hablábamos del COVID. Esta fue una excepción que utilizaron mundialmente para poder realizar todo lo que realizaron. Se me ocurre una tuberculosis o una enfermedad en un lugar en donde se encuentran ancianos en un asilo y detectan que un anciano tiene una tuberculosis. Pues tienen que implementar medidas sanitarias para que esto no se propague. No van a ir con cada anciano para autorizar que no salgan, para autorizar que se cubran, para autorizar todo. No, lo tienen que implementar porque es en beneficio de la población. Se me ocurre una vacunación obligatoria por brotes, aislamiento, enfermedades contagiosas, etcétera. No autoriza intervenciones invasivas individuales sin consentimiento. ¿Qué quiere decir la individualidad? Nada más a Pedro, nada más a Luis Fernando, nada más a Nicte, no. Debe de ser de manera general. Y lo que les comentaba antes, por excepción por orden judicial, cuando un juez autoriza esta intervención, cuando está en peligro o riesgo, en peligro la vida de un menor o de un incapaz y los representantes rechazan el tratamiento. Por ejemplo, en transfusiones de menores, en tratamientos indispensables rechazados por tutores. Esta excepción por orden judicial va a tener una finalidad: proteger la vida o integridad. No autoriza procedimientos selectivos. Para concluir, quiero comentarles que el consentimiento informado se revela nuestra verdad ética profesional, la capacidad de renunciar al poder para honrar la autonomía, porque cuidar no es decidir por el otro, sino acompañarlo en la decisión que le pertenece. Con esto, yo concluyo y quisiera saber si tienen alguna duda, alguna aclaración, alguna queja, que espero que no haya quejas, abundar en algo ya que estamos en esto. A mí me apasiona muchísimo porque yo no soy abogada, yo no soy médico, pero toda mi vida he trabajado con profesionales de la salud y me apasiona muchísimo todo lo que ustedes hacen. Me gustaría escucharlos, por favor. Doctor Vega, usted levantó la mano y Nicte, gracias. Sí, bueno, pues primeramente felicitar, fue una excelente presentación, Pati, doctora Pati. Gracias. Fue una sesión muy dinámica, muy participativa, me gustó mucho. Y hay algunos puntos en que todos colaboramos para tener que todos nos enriquecemos con el saber de todos. Yo nada más quiero puntualizar una cosa que es muy importante, que el expediente clínico, todo hay que anotarlo en el expediente clínico. El expediente clínico puede ser nuestro mejor aliado o puede ser nuestro peor enemigo en un caso de algún problema médico legal. Y por lo demás, felicito a todo el grupo, todos estuvieron muy participativos, o sea, casi conozco a todos, y pues muchas felicidades. Muchas Gracias. gracias. Nicte. Gracias. Bueno, retomando un punto que usted hablaba en relación a los derechos de los médicos y cómo de repente pudiéramos modificar nuestra conducta, hay dos puntos. Por lo menos en lo que a mí me tocó ver, los médicos fuimos los primeros a los que nos vacunaron. Ciertamente en cuestión de bien común, el argumento fue que si nosotros nos moríamos, pues ¿quién atendía a los demás? Y bueno, se entiende, ¿no? Pero no nos preguntan donde hay un consentimiento informado que dice que tenemos la obligación de poner nuestro bienestar antes del bienestar del paciente. Y el otro punto es relativo a la salud mental. Cierto es que hay un tema de salud mental muy importante. No sé si en algún momento usted nos pudiera compartir una plática a ese respecto, porque todo el mundo habla de la salud mental y que es muy preocupante y la población y los jóvenes y todo. Y sí, pero ¿y entonces los médicos? O sea, ¿qué hacemos? ¿Dónde estamos? ¿Quién cuida al cuidador? Que es una frase trillada, pues, pero en relación a los médicos, la verdad es que llega a ser desgastante. Yo insisto, por mi formación, de alguna manera, tengo mayor contacto con la muerte y tengo forma de alguna manera, pues, sobrellevarlo. Yo admiro mucho a los oncólogos porque tienen una cercanía mayor,
pero a lo mejor valdría la pena en un momento dado para todos los que somos médicos y los que no lo son, hacer una aproximación a la salud mental hoy día de algunos profesionales, pero en particular los de la salud. Creo que es algo que pudiera ser incluso hasta tema de algún estudio, pero muy interesante de retomar. Gracias. Y gracias por todo, estuvo padrísimo. Muchas gracias, Nicte. Fíjense que yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. La atención médica siempre se ve del lado del paciente. El paciente siempre va a tener todos los derechos, todo, y se ve del lado del paciente, pero yo siempre he pugnado por sus derechos, porque a ustedes no se les ve, se les exige nada más. ¿Y sus derechos dónde están? Y entonces me encantan las pláticas sobre los derechos de los médicos, de las enfermeras, en general del personal de salud. ¿Por qué? Porque es un campo injusto. Y miren que soy abogada. Se les exige que estén al 100 cuando duermen 5. Se les exige que tengan todo el tiempo buena actitud cuando se enfrenten a todo tipo de pacientes y a veces hay muchos groseros, tercos, que se creen todo lo que San Google, el doctor Google o Google les dice. Y cuando llegan a la consulta es que yo leí en Google y usted no sabe. Es que la comadre me lo dijo y usted no. Y entonces la comunicación que exige su quehacer para estos temas se ve más allá de Terza, con muchos obstáculos naturales por el lenguaje que ustedes manejan técnico, pero también en muchas ocasiones por la terquedad de nosotros los pacientes. Y yo soy paciente, no soy médico, yo soy su paciente. Doctor Duque, había usted levantado la mano. No le escuchamos, doctor. Abra su micrófono, por favor. Exactamente, Nicte. Exactamente. San Google es el que sabe todo. Doctor Duque, había levantado la mano. Creo que el doctor Duque no nos escucha. Doctor Fernando Barragán, ahora sí, espero, antes de que me diga que sí, más o menos le contesté sus preguntas y si no, Doctora, aquí ahora sí, estoy. doctora, ¿me escucha ahí? Sí, doctor A ver, Duque. sí, sí, qué pena, es que me había muteado, pero quiero, primero que todo, pues darle a usted, de parte de Colombia, unas felicitaciones enormes porque fue una excelente ponencia y Gracias. frente a lo que acabas de decir de los médicos, estoy de acuerdo. Lo que hay que hacer es una ley de una protección especial a las actividades de alto riesgo. Por ejemplo, los médicos es una profesión de alto riesgo, pero en los procedimientos disciplinarios, tal como tú lo hiciste, se pone más de la parte del paciente. Entonces, este es un fuero especial, así como lo tienen los militares, los magistrados, los altos cargos del Estado. Me parece que se puede estudiar la forma de un proyecto de ley allá en México sobre un fuero especial en los procedimientos médicos. Quería manifestar eso y muchas felicitaciones a todos los médicos que nos acompañan en este gran conversatorio. Gracias, doctor Duque. Doctor Fernando Barragán, ¿tiene usted levantada la mano? Sí, maestra, de antemano, muchísimas gracias, ¿no? Por su exposición. Y un maestro en una ocasión me dijo que si cuando escuchas una excelente ponencia y no te quedan dudas, quiere decir que no fue una excelente ponencia. Nos dejó 20,000 dudas. Qué bueno. Alguien dijo que no se puede hacer un consentimiento informado, un formato. Ese es el reto. Hay que hacerlo, porque se necesita, no es necesario hacer una ley, un consentimiento que lo entiendan los médicos, los pacientes, los familiares y los tribunales y los juzgados y los abogados y
los que se aprovechan de que a río revuelto ganancia de pescadores. Basta y sobra que tenga una tacha para que se invalide. O sea, y usted lo sabe en ese sentido. Pero, por otro lado, sí creo en un formato rígido con flexibilidad especializada. Ese es el reto que yo estoy buscando. O sea, esto, los que somos cirujanos y los que estamos en el quirófano y los que nos enfrentamos día a día a cosas que es dificilísimo, siempre estamos con el bendito en la boca. Pero voy de acuerdo en que el 95% de los conflictos médico-paciente son por falta o una pésima comunicación. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y la otra cosa, por lo que decía la doctora intensivista, a mí me encanta el tema de salud mental. De hecho, tengo un centro de reingeniería emocional. Es algo que estoy trabajando porque no sé si lo saben ustedes, pero la profesión que más se suicida es la de los médicos. Yo soy suicidólogo. Y dentro de las especialidades que más se suicidan están los oftalmólogos, los odontólogos, los anestesiólogos, los psiquiatras y los dermatólogos. Entonces, ya se ha estudiado mucho sobre el burnout, pero nadie ha hecho nada. Y entonces yo aspiro, después de terminar todo lo que estoy haciendo, aspiro a ser médico de médicos. Muchas gracias, maestra, y interesantísimo. Muchas gracias, qué interesante. Yo creo que vale la pena una plática sobre médicos y derechos de los médicos. Me sumo, doctor Arellano Rabiela, yo ya estoy más anotada que nada. Espero que les haya gustado, que hayan quedado satisfechos con esta plática y sobre todo, como dice el doctor Barragán, con muchísimas dudas. De eso se trata, que nos quedemos con muchas dudas porque eso nos empuja a buscar, a investigar, a aprender más y a aplicar más lo que hayamos tenido de nuevo. Todos los días aprendemos algo nuevo y para mí es un honor estar con ustedes y compartir no conocimientos, sino pasión por los derechos humanos y por la bioética y el respeto que les tengo a ustedes, profesionales de la salud, que entregan sus vidas por nosotros. Muchísimas gracias. Al contrario, Pati, muchas gracias a ti. La verdad es que siempre es un gusto escucharte por tu forma de cómo transmites las ideas de experiencia de muchos años, que si bien es cierto tu formación jurídica, también tu formación en derechos humanos y la parte bioética, que has trabajado mucho, y la experiencia tanto en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Creo que esto nos abre un panorama muy interesante y bueno, como se ha mencionado, pues felicitarte por la participación que fue muy amena, el que podamos integrar los puntos de vista y las diferentes opiniones de los integrantes de este gran equipo de médicos, abogados, educadores y otras áreas que están incorporadas en la bioética, interesadas en la bioética. Y como tú bien mencionabas, la comunicación es un factor fundamental, la educación, tratar de buscar esos engranajes para tener una adecuada cultura en la protección del derecho humano a la salud. Yo pedirles, en calidad de paciente en estos temas de atención a la salud, que es muy recurrente con el equipo médico, el lenguaje muchas veces no entendemos cuando nos explican con un tecnicismo que pareciera que dominamos, pero que no. Entonces, está el caso, por ejemplo, de las sentencias que ha mencionado la Corte Interamericana de que deberían de ser estas resoluciones lo más sencillo, como si lo entendiera un niño de primaria, ¿no? Que lo puedan entender sin necesidad de hacer tanto tecnicismo, que bueno, si estamos hablando de un foro académico, de expertos, pues claro, hay que utilizar. Pero si hablamos de un consentimiento informado, si hablamos de gente, ¿cuál va a ser el destinatario? ¿Quién lo va a leer? Y si esa persona tendrá la capacidad de entenderlo. Y muchas veces el lenguaje técnico médico no es tan sencillo de captar y decimos que sí, ¿no? ¿Tienes esto del lenguaje técnico? Digo, no, pues sí, está bien, pues si usted me lo dice, pues sí, eso debo de tener, ¿no? Pero a lo mejor bajarnos al nivel de explicarme, mira, es un dolor de cabeza, te duele el estómago, tómate esto y a lo mejor en tanto tiempo te vas a curar o no es curable, en fin,
creo que hay muchos temas y sobre todo la única invitación, sumándome a esta gran ponencia, de siempre cuidar y proteger la dignidad humana. Creo que este es el factor fundamental. No solamente en el caso particular del consentimiento médico, hablando del paciente, que pareciera el afectado en esta relación, sino como se ha mencionado, efectivamente de los médicos, quienes hacen una labor realmente muy loable, de las labores más bonitas, las primeras carreras de la humanidad fueron Derecho y Medicina, que fueron de la mano por lo que tutelan, ¿no? La vida, la salud, la justicia, el bien común, todos estos La aspectos. libertad. Así es. ¿No? Entonces luchemos por hacer de estos equipos de análisis bioéticos, discusiones que nos permitan aplicarlos a nuestras actividades docentes, profesionales, académicas y bueno, pues seguir avanzando en esto. No me resta más que pues felicitarte, Pati, como ya lo han hecho mis compañeros, agradecerte sobre todo tu tiempo y dedicación y bueno, pues a nuestros queridos amigos y colegas que nos hicieron favor de conectarse también. Muchas gracias, nos excedimos un poquito de tiempo, pero felices porque realmente creo que el tema lo ameritó. Así es que, pues que descansen. Muy buenas noches y nuevamente, Pati, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas Bye. noches, gracias.